parte externa está conformada por varios cartílagos. Tenemos el que está en color verde, que es el cartílago nasal dorsal, ¿sí? Lo que está en amarillo es la membrana nasal lateral. En rojo sería el cartílago nasal ventral. Esto que está en azul sería el cartílago accesorio. Y el ganchito que se observa es el pliegue alar, ¿sí? El pliegue alar, ¿sí? Entonces, lo que está en verde, ¿cómo se llama? Cartílago nasal dorsal. Lo que está en amarillo, membrana nasal lateral. ¡Ey! No sepa que la nasal, amarillo, membrana nasal lateral, rojo, cartílago nasal ventral. Lo que está en azul sería el cartílago accesorio y la puntita sería el pliegue alar, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos confunde. El vaginal ventral es el mismo ventral. Sí, ¿verdad? Es que todos los años, bueno, pues yo le pregunté a los muchachos el sábado pasado cómo se lo había dado al profesor y me dijo, no, que sí, que era cartílago nasal dorsal. Porque a veces la profesora se pone cartílago dorsolateral porque lo describe así, por separado, ¿eh? Y si tú lo pones así, están siempre van a estar lateral, ¿sí? Entonces cartílago dorsal lateral, o si no, parietal dorsal. Pero cartílago nasal dorsal, cartílago nasal ventral, membrana nasal lateral, cartílago accesorio y pliegue alar, ¿sí? No se mate mucho la cabeza. ¿Cómo se llama el cartílago que divide la cavidad nasal en dos partes? Septum nasal. El septum nasal, perfecto. Pásame esa pieza ahora. Aquí se ve, mira. Esto es el septum nasal, no, para que no lo sepa. ¿Sí? El septum nasal. Sería el tabique en nosotros. No, esta no, pásame aquella. Todas las que están aquí están embarazadas. Entonces, ya descubrimos cómo era la porción externa de la nariz. Ahora pasamos a lo que es la cavidad, ¿qué? Nasal, ¿sí? Nasal. Esto es la cavidad nasal, todo este espacio. Dentro de ella encontramos ciertas estructuras y ciertos espacios. Esto que ustedes ven acá serían las coanas, que sería la abertura posterior. La abertura anterior serían los collares, ¿sí? Y la abertura posterior, las coanas. Entonces, ¿qué estructuras encontramos dentro de la cavidad nasal? Estas estructuras denominadas conchas nasales, ¿sí? Son tres: una concha nasal ventral, una concha nasal dorsal y una concha nasal media o etmoidal, ¿sí? Lo que está en verde es la media o etmoidal, lo que queda de la naranja es la dorsal y esta más grande es la ventral. Esa es la que se divide. Una, ¿Ah? no, una medial y una lateral. ¿Esto rosado? No son las conchas. Eso está interesante. Y el medio medio se divide en la ventana. Entonces, Por eso pregunté. ¿qué pasa? En estas conchas nasales se encuentra algo denominado pituitaria. No sé si se lo nombraron en clase. Hay pituitaria roja y pituitaria amarilla. Pues no me acuerdo. ¿Cuál es la función de estas pituitarias? La pituitaria roja se va a encontrar en su mayoría en lo que es la concha nasal ventral y dorsal. ¿Por qué ella es roja? Porque es altamente irrigada, ¿sí? Tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la función de esta pituitaria? Termorregular el aire, que va a entrar hacia los pulmones. Y la pituitaria amarilla está muy inervada. Por eso es que en anatomía y en todo lo que ustedes van a ver, el amarillo siempre va a representar los nervios, los rojos las arterias y lo verde los vasos linfáticos. Entonces, es amarilla porque tiene mucha inervación. ¿Y qué hace esa inervación? Capta los olores. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire entra hacia la cavidad nasal, se termorregula con la pituitaria roja en estas dos conchas nasales y acá atrás es donde está la amarilla y es donde vas a captar el olor, ¿sí? En la etmoidal. Ajá, exactamente. ¿Por qué pasa esto? Porque si pasa el aire frío, ¿qué va a pasar? Va a cicatrizar la fibra nerviosa. Entonces, ¿sí le quedó claro eso de la pituitaria roja y amarilla? Sí. A mí no me quedó claro dónde. La chama catira que tiene cara de perdida, ¿no? ¿Sí entendiste? Bueno, entonces, entre las conchas nasales se forman unos espacios. A estos espacios se le denominan meatos, ¿sí? Tenemos un meato nasal dorsal, que es el espacio que queda entre la concha nasal dorsal y el techo de la cavidad nasal. Este espacio que ustedes observan, este es el meato nasal dorsal. Tenemos un meato nasal medio, que es el que va entre la concha nasal ventral y la dorsal. Este espacio se llama meato nasal medio. Caudalmente él se subdivide en dos, porque él pasa por debajo y por encima de ¿quién? De la concha nasal media o etmoidal, ¿sí?
sea, él viene acá y después acá hace esto, se abre. El meato medio. Meato nasal medio. Y tenemos un meato nasal ventral, que es el espacio que queda, que como que lo estaban preguntando en el examen. ¿Sí? Es el espacio que queda debajo de la concha nasal ventral y el piso de la cavidad nasal. ¿Sí? Este espacio que ustedes observan acá, esto es el meato nasal ventral. Son 4 meatos, ya dijimos 3. Nos faltaría el meato nasal común. El meato nasal común, como su nombre lo indica, él es el espacio que queda entre el septum, ¿sí? Y los meatos, los otros 3 meatos. Por eso es que se llama común, porque él comunica el meato nasal dorsal con el medio y el ventral, ¿sí? Por eso que ustedes pueden observar esto. ¿Sí ven? Ese espacio que queda, eso es el meato nasal común, todo ese espacio. ¿Sí ven? Todo. No metan, el que no entienda, levante la mano. Ajá. Cuidado con el talle. No, chico, tienen que la carga. Ajá. Entonces, los que van llegando, ¿ustedes saben lo que son los meatos, no? Sí, y el paso me queda. ¿Entendiste lo de los meatos o Ese, ¿cómo? este fue que no entendiste? No, ese es que voy llegando. Que queda, este espacio que ustedes ven acá, ¿qué te comunica? Este que sería el ventral, este que sería el medio y el dorsal. ¿Sí van entendiendo ahora más o menos? Sí. Este espacio entre el septum y las conchas sería el meato nasal común. Por eso se llama común, porque comunica estos 3. Es común para estos 3 meatos. Ahora sí entendieron. Sí. Pásame esa. Véame, estos son las conchas nasales o cornetes nasales, ¿sí ven? Sí. Pasa que está Sí. cortado. Ven, este espacio que te queda acá, acá abajo, acá en el medio y acá arriba, es el meato nasal común, ¿sí? O sea, comunica estos 3 meatos. ¿Ahora sí entendieron? Sí. Ok. Dentro de la cavidad nasal no hay más que describir las conchas, los meatos y la pituitaria, que ya saben lo que es. Después de las coanas entramos a la nasofaringe, después a la faringe, que es como tal, y llegamos a una estructura denominada laringe. ¿Sí? La laringe está compuesta por varios cartílagos. Ahí está, pásame ese lienzo, por favor. Sería esta estructura que ustedes ven acá, esto sería la laringe, ¿sí? Esto que ustedes ven acá. El último lienzo, ese. Sí, esto que ustedes ven acá es la laringe, esta es la estructura que estoy tocando acá. Esto es la laringe. ¿Sí? Entonces, es importante que se sepan los cartílagos de la laringe. Esto siempre lo preguntan. Cricoides. Esta estructura es la laringe. ¿Sí? ¿Esto cuál sería? El hioide. Helioides. ¿Sí? Entonces, tenemos un cartílago cricoide, ¿sí? Que es este, que tiene forma de anillo de la tráquea. ¿Ah? Por favor. Este, que está así como en rosado, rojo. Este. Es el cricoide, cartílago cricoide. ¿Sí? ¿Lo vieron todos? Este, vean, que tiene forma de anillo de la tráquea. ¿Sí? Después tendríamos este, que es el más grande, que es el que causa la manzanada en los hombres, que es el cartílago tiroideo. ¿Sí? Cartílago tiroideo. El 10. ¿Queréis? Arriba, o sea, dorsalmente, Que yo lo... bueno. Dorsalmente tendríamos el aritenoide y corniculado. ¿Qué pasa? Que el aritenoide sería la base y las dos puntitas sería el corniculado. Estos son el único cartílago par que presenta la laringe, o sea, aritenoides y corniculado, porque son dos, ¿sí? Están unidos. Ajá, están unidos. Entonces, ya saben, hasta aquí sería aritenoides y las puntitas serían corniculados. Pero las puntitas, esta y esta o nada más. La puntita nada más, la puntita. ¿Sí? Y nos falta este, que tiene forma como de hojita de lengua, que es el cartílago epiglótico, o epiglotis, ¿sí? Que es el que se encarga de regular la entrada y salida. ¿Ah? El epiglotis. Ajá. Este que está acá. Debería ser esto que está acá. Tiene forma como una lingüita. Es que lo que hace es que cierra la entrada a la tráquea, o sea, a la laringe, cuando vas a deglutir, ¿sí? Cuando vas a tomar agua, y se abre cuando vas a respirar. Claro, eso se ayuda con lo que es el paladar blando,
para no dejar, porque recuerden que el esófago está por encima de la tráquea, ¿sí? ¿Hay piezas aquí específicas de eso? ¿De qué? De eso, de la... Sí hay, pero no, Pero no la sacan. no, yo la busqué ayer ahí por todo y no está, no sé dónde el Carrizo la tienen guardada. Nos van a sacar O fresca. O el. sacan fresca Ajá. para la... Tenían una de todas las tráqueas. Pero si se aprenden esto no van a tener pérdida, porque es igualito, o sea, es idéntico, ¿sí? Así como está ahí. Así como está ahí, o sea, si tú lo pasa que acá ajá, tiene los músculos y otras estructuras, pero es lo mismo, ¿sí? Eso no lo vendemos. ¿Qué? Esto, La laringe. me imagino. Bueno. Pero que a pequeña escala. Ajá, bueno, sigamos. Entonces, que es importante también, bueno, aquí están por separado los cartílagos, vean, este es el cricoide que tiene forma como de anillo de la tráquea, este sería el cartílago tiroide o tiroideo, aquí tenemos el aritenoide y el corniculado que sería la puntita, ¿sí? Es importante que se sepan las articulaciones. Tenemos la articulación crico-tiroidea, es una articulación ¿de qué tipo? Fibrosa. Después tenemos la crico-aritenoidea, es una articulación sinovial. La aricorniculada es una articulación cartilaginosa y la tiroidea, del cartílago tiroideo con el ioide, sería una articulación fibrosa, ¿sí? Entonces tendríamos dos fibrosas, una sinovial y una cartilaginosa, ¿sí? ¿No me entendieron? Sí. Ajá. La fibrosa es la que. La fibrosa es la que Ajá. va del cricoide al aritenoide, ¿verdad? No, ya va. Primero te tiene que aprender los nombres de la articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? Cricotiroidea, ¿verdad? Esta es una articulación fibrosa. ¿Cómo se llama esta articulación? Cricoaritenoidea, es la única sinovial. ¿Cómo se llama esta articulación? Aricorniculada, es la única cartilaginosa. ¿Y esta cómo se llama? Tiroidea, es fibrosa. ¿Esto con la tráquea cómo se llama? Para no ser contraquial. Una articulación no es con una membrana. Después que describimos lo que es la laringe, en la laringe hay un espacio que es la rima glottidis y están las cuerdas vocales y tiene una función de fonación y otra respiratoria y bla 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 bla. Eso se lo aprenden ustedes. Entonces, después de la laringe, ¿con qué continuamos? Con la tráquea, ¿sí? Tráquea. La tráquea tiene dos porciones, una cervical y otra torácica. Está compuesta de 48 a 60 anillos. 40 60 nos dijeron. De 48 a 60. 40 60 nos dijo Rosa. Bueno, ajá. Getty dice otra cosa, entonces. A nivel de la quinta vértebra torácica se bifurca, da dos bronquios principales, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. El derecho es más grande que el izquierdo. Y a la vez de la tercera da un bronquio apical para el lóbulo apical derecho, pero cálmense. Yo sé que ustedes saben bastante, pero ajá. Entonces, esto que ustedes ven acá todo feo serían los pulmones, esto sería el corazón, está, puede ser la arteria aorta o la vena cava. Esto sería el esófago, vean, va abrazadito con la tráquea, ¿sí? El que va aquí, esto que va pegado acá. Esófago, tráquea y los pulmones, ¿sí? El lienzo de los pulmones, por favor. ¿No sacas de la cosita de los bronquios? Eso no lo puedo. El derecho el que. Claro, bronquial, ¿qué vas a hacer tú con los bronquial? No, o sea. Ajá. Les presento los pulmones. Los pulmones, tenemos un pulmón izquierdo y un pulmón derecho, ¿sí? Sí. Pregunta fija de examen. Diferencia entre pulmón izquierdo y pulmón derecho, o diferencia entre pulmón derecho y pulmón izquierdo, ¿sí? Eso es fijo. Todos los santos semestres lo preguntan. Entonces, primero vamos a describir las características que ellos poseen y de ahí ustedes por lógica van a ir sacando la diferencia. El pulmón izquierdo presenta, eso que ustedes ven acá, es el lóbulo apical, ¿sí? Esto que ustedes ven acá sería el lóbulo intermedio o cardíaco. Este espacio que ustedes ven acá, sí, entre este lóbulo y este lóbulo se llama escotadura cardíaca, ¿sí? A ocultación. A ocultación del animal por el lado izquierdo porque hay mayor posición del corazón. Perfecto.
Y este último lóbulo que nos queda acá sería el lóbulo diafragmático, ¿sí? Entonces el pulmón izquierdo tiene 3 lóbulos: lóbulo apical, lóbulo cardíaco intermedio y lóbulo diafragmático, ¿sí? Pulmón izquierdo solamente presenta el bronquio principal izquierdo. El pulmón izquierdo solamente presenta un bronquio principal izquierdo. Ese bronquio principal después se subdivide a bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos, alveolos, ¿sí? En los alveolos es donde ocurre el intercambio gaseoso, la hematosis. Entonces, ya describimos lo que tiene el pulmón izquierdo. Vamos con el pulmón derecho. El pulmón derecho presenta un bronquio apical, o no sé cómo se lo dijeron, primario o traqueal. Bronquio primario apical derecho. Ajá, bueno, bronquio primario apical derecho. No tiene que adaptarse todo, se mete algo más. Entonces, presenta un bronquio apical derecho, primario apical derecho, como dicen ustedes, y un bronquio principal derecho, que es el más grande, ¿sí? ¿Por qué él presenta este bronquio acá? Porque él tiene la particularidad de que su lóbulo apical se subdivide en craneal y caudal, ¿sí? O sea, es más grande. Entonces, tiene un lóbulo apical craneal, uno caudal, un lóbulo intermedio o cardíaco. Ajá. Lóbulo apical craneal, lóbulo apical caudal, lóbulo intermedio o cardíaco, lóbulo diafragmático, y el que ustedes ven acá en negro es el accesorio, ¿sí? Es decir, que él no presenta 3 lóbulos como el pulmón izquierdo, sino que presenta 4. Y que a su vez el apical se subdivide en 2, ¿sí? De resto es igual: bronquio principal, bronquio primario, secundario, terciario, bronquiolos, alveolos, ¿sí? Lo del árbol bronquial, eso es algo cultura general, yo jamás he visto que lo pregunten. Pero lo que sí es importante es que se sepan la diferencia entre una y otra. Esta estructura que ustedes ven en verde son nódulos linfáticos, eso no lo toca ver todavía, le tocará en el tercer bloque cuando vean linfáticos. Diferencia entre el pulmón derecho e izquierdo. Primera diferencia: el pulmón derecho presenta un bronquio primario apical derecho, el izquierdo no lo presenta, ¿sí? Segunda diferencia: el lóbulo apical del pulmón derecho se subdivide en 2, mientras que la del izquierdo no, ¿sí? Este está completo, este se subdivide. Tercera diferencia: el pulmón derecho presenta un lóbulo accesorio, el izquierdo no. Y cuarta diferencia: la escotadura cardíaca del pulmón izquierdo es más grande que la del pulmón derecho, ¿sí? El pulmón derecho es más grande. La escotadura, el pulmón es más grande, pero la escotadura cardíaca, esta escotadura que yo le dije aquí, este espacio, es más grande en el izquierdo que en el derecho. Por esta razón, los animales se auscultan, bueno, por lo menos el bovino se ausculta del lado izquierdo. Hay mayor exposición del corazón, no le está tapando casi el pulmón. Vean que hay mayor tejido, o sea, una mayor parte del parénquima pulmonar que no va a dejar que escuches con claridad los latidos del corazón, ¿sí? En cambio, en el izquierdo, vean, hay menos parénquima y la escotadura cardíaca es mayor, ¿sí? Por esta razón siempre lo va a ocultar del lado izquierdo. Aquí se acaba de ir respiratorio. No explicaste lo del hilio. ¿Lo de? Hilio. ¿Qué te va a preguntar de hilio? Ya digo que lo preguntó. ¿Qué iba a preguntar? Lo del hilio, lo de la raíz. Hilio. Hilio. La parte que no está cubierta por la pleura. El hilio es la raíz del pulmón. No, el hilio es el área. La raíz solo es, o sea, son los órganos tubulares que atraviesan el... Ah, ya digo, pero me dijo que iba a preguntar repliegue de la pleura. El mediastino. No, pero ella dijo también eso. O sea, ella dijo eso. ¿Cómo? Bronquio primario. Después vienen bronquios secundarios. Después vienen bronquios terciarios. Después vienen bronquiolos y por último alveolos. Los alveolos son estructuras microscópicas, no la van a observar. No. El árbol bronquial No. Bueno, está bien, pues, si pueden que lo pregunten. ¿De dónde vaina está? El tráquea. La tráquea está compuesta por anillos que son cartílagos y en su parte dorsal no articulan, sino que están unidos por una membrana, ¿sí? Membrana muscular. ¿Está compuesto por anillo?
que son cartílagos. O sea. Son cartílagos. La pleura es una membrana serosa que recubre los órganos de la cavidad torácica. Me imagino que le explicaron lo del mediastino y bla bla bla. Eso es Sanengetti, revísenlo. Explica el media, explica la línea mediastina. ¿Pero por qué? Porque no. Así sí. Primero que no me lo sé. Y segundo, vamos a hacer una apuesta. ¿Sí? A que con lo que yo te explico, por lo menos responde 2 preguntas. A que si te aprendes ese concepto, igualito vas a reparizar. Así era igualito. No, estoy inventando. Así